Buenas tardes. Vamos a referirnos hoy a las instituciones sociales. La palabra institución de por sí nos trae la idea de varias acepciones, ¿no es cierto? Hablamos de una institución cuando hablamos de una organización, hablamos de una institución cuando hablamos de una estructura edilicia, pero esos no son los conceptos sociológicos o el concepto sociológico que nos interesa o al cual debemos abocarnos. La interacción social atiende a la forma en que interactúan todos los elementos que se articulan en la vida social hasta constituir el esqueleto de la vida misma en sociedad, es decir, su articulación. La acción humana es indudablemente un elemento esencial, inevitable, un presupuesto existencial de la vida social y sin la cual no podemos hacer referencia a ella. Es decir, sin acción humana no hay vida social. Girando en torno a la acción humana, se articulan, se estructuran, convergen otros importantes elementos que hacen viable la vida en sociedad y que son esos elementos que en su momento hemos referido cuando hablamos de la sociedad misma, clases anteriores. Sabido es que la repetición constante de las acciones produce un hábito en el hombre que, cuando trasciende la conducta particular, individual, para encauzar el comportamiento de varios o todos los integrantes, se conforma en costumbre. No nos olvidemos aquellas partidas de Alfonso X el Sabio cuando nos decía: el uso hace la costumbre y la costumbre hace la ley, y el uso se hace por el hábito repetitivo por parte del hombre, primero individual y luego colectivo, se transforma en costumbre. La costumbre así constituida provoca aprecio, provoca adhesión, respeto por los integrantes de la sociedad en la que dicha costumbre se está encarnando. ¿Y por qué surge este aprecio, esta adhesión, este respeto? Y surge porque lo consideran importante y trascendente. El valor social propugnado por ella debe ser alcanzado y conservado. Es importante es importante el respeto a la vida, a la propiedad individual, al sacrificio, a los logros obtenidos. Una vez consolidada la costumbre, ésta se convierte en actividad y relación interpersonal, intersubjetiva, asentada en ciertas pautas y reglas prejurídicas u organizativas, las que generan y determinan los roles sociales o funciones sociales que los integrantes de la sociedad deberán desempeñar de conformidad a su estatus social. La vida humana en sociedad, en relación, está integrada por un conjunto de roles o funciones sociales encausados por pautas de comportamiento socialmente aceptadas. Cuando ese conjunto queda bien articulado, bien definido y socialmente regulado, estamos frente a una institución. Tenemos entonces que la vida en sociedad se articula
por medio de las instituciones. De lo que brevemente hemos dicho, podemos ver que las instituciones se originan en las pautas y reglas de comportamiento que emergen de la convivencia social, a la par que los integrantes de una sociedad resuelven o afrontan los problemas comunes de un mismo modo, se delinean paulatina y gradualmente modos estandarizados de conducta y alrededor de ellos se consolidan las normas y roles o funciones que estos imponen. Cuando las instituciones sociales funcionan bien y la interrelación fructífera entre ellas genera el bienestar individual y social, la existencia de lo común, de lo de todos, se multiplica. La vida social se enriquece y la sociedad se asienta en los lazos y vínculos más sólidos y perdurables en el tiempo. Los valores, las reglas y pautas de conducta generalmente aceptadas y consolidadas en el tiempo, los estatus y roles, los grupos y organizaciones que proporcionan una estructura estable para el comportamiento de un ámbito de la vida social, constituyen las instituciones. Como bien nos dice Fisher, una institución es una configuración o combinación de pautas de comportamiento compartidas por la colectividad y centradas en la satisfacción de una necesidad básica o de grupo. ¿Cuáles son las características de esta institución, de las instituciones? Primero tenemos que las instituciones tienen como finalidad la satisfacción de una necesidad social. Las instituciones, como configuraciones de pautas de comportamiento, han sido arbitradas por la sociedad para contribuir a que los hombres que conviven en ella puedan alcanzar el bienestar común y una mejor calidad de vida. Las diferentes instituciones organizan y promueven las funciones de subsistencia, sanidad, educación, religión, recreación y defensa de la sociedad humana. Las funciones cubren las necesidades tanto de la sociedad como de sus grupos. Otra característica es que el contenido de las instituciones es relativamente permanente. Los roles, las pautas y las relaciones tienen un fuerte arraigo en los hábitos, en la tradición y en la costumbre, como dijimos anteriormente. De ahí que se denomina las instituciones como un sector estandarizado de la vida social. Esto no quiere decir que las instituciones no sufran modificaciones. Estas están sujetas a modificaciones, pero estas se producen en la mayor parte de la vida de manera muy imperceptible o relativamente lenta. Estamos viendo en este momento cómo instituciones como la familia, instituciones como la económica, instituciones como la recreativa, están sufriendo transformaciones en estos tiempos de pandemia. Toda institución, otra característica, toda institución funciona como una unidad, es decir, como un conjunto identificable de pautas de comportamiento. Si bien cada institución social tiene una estructura sólidamente unificada, no se encuentra completamente aislada de las otras instituciones. Todas actúan de manera interdependiente. La institución recreativa no está aislada de la educativa no está aislada de la religiosa y mucho menos todas ellas de la familiar.
Otra característica es que toda institución auxilia a las personas para el logro del bien común, ayuda a las personas para el logro del bien común, que son los fines y valores perseguidos por la sociedad. Es por ello que la institución está necesariamente cargada de valor, situación que se plasma de manera expresa en diversos códigos de conducta, en leyes escritas. La institución familiar tiene un valor imperecedero, la institución religiosa, la institución educativa, la institución recreativa. Pues bien, ahora vamos a hablar de las funciones de las instituciones. Uno de los aportes más importantes que el gran sociólogo Merton dio a la sociología fue distinguir las funciones de las instituciones entre funciones manifiestas y funciones latentes. Toda institución tiene dos tipos de funciones: funciones manifiestas y funciones latentes. Las manifiestas, como la palabra nos dice, son aquellas que son conocidas, ostensibles, perseguidas, palpables, perseguidas por los integrantes de una sociedad determinada. Las instituciones latentes se refieren a aquellos efectos o consecuencias que genera el cumplimiento de las funciones manifiestas y que son desconocidos por los integrantes de la sociedad, por lo que no se cumplen de manera consciente. Uno de los principales objetivos de la sociología para Merton es descubrir las funciones manifiestas y latentes de las instituciones sociales. Tenemos, por ejemplo, al empleo. Y veremos que la función manifiesta es proporcionar al trabajador ingresos económicos, mientras que la función latente son, entre otros, imponer una estructura temporal a las actividades diarias, ampliar el radio de relaciones sociales más allá de las relaciones familiares y de los grupos educativos, incorporar el valor de la división del trabajo y la importancia de alcanzar objetivos generales, asumir la obligación de realizar una actividad regular, asumir la obligación de aportar en la familia en lo que se refiere a lo económico, en lo que se refiere a ciertas conductas, etc. Según Fisher, las instituciones realizan ciertas funciones generales en toda sociedad y las clasifica en positivas y negativas. Las funciones generales positivas son aquellas que buscan un nivel superior de integración y coordinación entre los integrantes de una sociedad. Podemos decir que se destaca entre ellos: las instituciones simplifican el comportamiento social de la gente. Un padre de familia no tiene que detenerse a pensar, elaborar o descubrir un código de conducta de un padre en una familia. La institución ya estandarizó y le dice cuál es el rol que debe cumplir y cuáles son sus deberes y sus derechos. Otra función positiva es que la institución proporciona a los integrantes de la sociedad formas preestablecidas de relaciones y roles. Las principales y más importantes relaciones o roles sociales no son inventados por la persona al momento de encontrarse en una situación determinada. El docente, cuando se encontró frente a un aula, no inventó el dar clase. Estaba preestablecido. Una pareja que crea a un hijo no inventa el rol de cómo satisfacer las necesidades del hijo. Las instituciones provocan y proporcionan roles preestablecidos. Otra, podremos decir, las instituciones actúan como agentes de coordinación y estabilidad de la cultura total. Los modos institucionalizados de pensar y comportarse proporcionan a los integrantes de la sociedad un alto grado de seguridad y tranquilidad, en el sentido de convertirse en los modos normales y propios de los que aprueba la mayor parte de los integrantes de una sociedad.
En síntesis, las instituciones ayudan a dar estabilidad a la vida social. Otra función positiva es que las instituciones tienden a regular el comportamiento. Toda persona encuentra en las instituciones el modelo de conducta social esperado. Esas son las funciones positivas, o llamadas funciones generales positivas. Luego tenemos las llamadas funciones generales negativas, son aquellas que provocan en las personas que la integran algunos influjos perniciosos. Por ejemplo, al ser las instituciones sumamente rígidas, muchas veces se convierten en obstáculos para el progreso social. A veces las instituciones mantienen y conservan formas de comportamiento aun cuando los valores representados por la conducta deseada hayan quedado anticuados por responder a esas exigencias culturales de un tiempo pretérito. Otra función negativa es que las instituciones a veces frustran la personalidad de algún individuo. Algunas personas son consideradas inadaptadas porque no se resignan a que las instituciones le impongan una determinada forma de comportamiento. Otra función negativa es que la dispersión de la responsabilidad social es considerada una función negativa de las instituciones. Ciertas pautas o exigencias de conducta que están totalmente desfasadas en el tiempo y pasadas de moda, anacrónicas y obsoletas, rémoras de exigencias pretéritas que en lugar de beneficiar a la sociedad le perjudican, se perpetúan en el tiempo porque no hay nadie que asuma la responsabilidad social de cambiarlos. Bueno, vamos a clasificar las instituciones. La más importante clasificación de las instituciones es aquella que distingue según los fines que persigue. El hombre no se da existencia a sí mismo. Nace como hijo, para luego ser criado y alimentado. Vive él y los suyos, entendiéndose por los suyos a aquellas personas que comparten con él una comunidad de origen y de vida. La familia se constituye en el hogar donde las personas nacen, crecen, aprenden a vivir, se reproducen y mueren, cumpliendo de un modo humano el fin que les impone la naturaleza biológica y corporal, las relaciones sexuales y la procreación de la prole. Las personas también necesitan aprender desde sus primeros años de vida el uso del plexo instrumental en el que va a vivir. El aprendizaje es largo, procesual y complejo. La institución educativa se desarrolla informalmente en el hogar y en el cuadro cultural general y formalmente en la compleja organización docente de la sociedad. La institución económica es la configuración de las pautas sociales de conducta por medio de las cuales los integrantes de la sociedad pueden atender a sus necesidades, fundamentalmente aquellas que exigen la subsistencia, la producción, distribución, cambio y consumo de bienes, la prestación de servicios caracterizan a esta institución. La institución política, que está constituida por la maquinaria administrativa, judicial, legislativa y ejecutiva, que está al servicio de la organización de la sociedad, de la división del trabajo y de la promoción de las instituciones comunitarias. Actúan primariamente para satisfacer las necesidades de la administración general y el orden público en la sociedad. Las instituciones políticas deben instaurar y defender un sistema que procure la plena vigencia de la justicia. Estaba hablando de la institución jurídica, a través del funcionamiento del conjunto del aparato estatal formado por quienes generan dichas regulaciones, institución legislativa, por quienes aplican la ley, poder ejecutivo, y por quienes velan por su cumplimiento, institución judicial.
La institución religiosa que satisface la natural necesidad del hombre a establecer una relación con Dios. La institución recreativa que cumple la necesidad de esparcimiento, descanso físico y mental y de distracción. El deporte, la danza, la música, el teatro desconectan al hombre del trajín cotidiano. El viajar, el disfrutar de la naturaleza o el disfrutar de las grandes ciudades trae consigo un relax, genera una recreación fundamental para poder continuar con las exigencias de la vida moderna. En la antigüedad, cuando los medios de comunicación y de transporte eran rudimentarios e inexistentes, las actividades cotidianas eran menos desgastantes y ante la ausencia de energía se limitaba, y antes de como la ausencia de energía se limitaba al horario diurno, no se trabajaba tanto. En el advenimiento de los modernos modos de comunicación, los inventos tecnológicos, los medios de transporte, la energía artificial, sumado al alto grado de competitividad comercial y de servicios industrial, generan en la actividad cotidiana un estrés impresionante. Lo estamos viviendo en estos tiempos de pandemia. En estos tiempos de pandemia parece que todas las instituciones, esos modos estandarizados de comportamiento, están en crisis, están en transformación, están en cambio. La familia en su sabrosa coexistencia se encuentra separada por una imposición biológica dada por un virus, donde la protección de los mayores es una obligación y responsabilidad ineludible de las generaciones menores en razón de la mayor defensa o presencia de inmunidad en la juventud. Argumento que hasta hace unos meses era muy válido y hoy todavía está hoy ya está en tela de juicio, ¿no es cierto? Sabemos que informes nos han dicho que el 50% de las internaciones ya son menores de 60, entre 18 y 60 años. Es decir, aquella situación de natural privilegio que tenían los adolescentes, los jóvenes, está periclitando porque parecería que el SARS-2 o el COVID-19, como le llamemos o como se le llame científicamente, ya está afectando también a la gente que tiene un buen estado físico, a la gente que se alimenta bien, a la gente que no tiene una enfermedad preexistente de difícil tratamiento. La institución recreativa está en jaque de la manera en que la conocemos, la institución familiar también, la institución económica está sufriendo transformaciones impresionantes. Vamos a ver en clase cómo se ha ido y se van dando ciertos cambios producto de la coyuntura epidemiológica que estamos viviendo. La institución política también. Hoy vemos cómo la política tuvo que desafectar funciones para profundizar otras funciones. Hoy esperamos de la institución política una noble respuesta a la natural exigencia o clamor popular de sanidad. Y si esa respuesta no viene, parecería que la institución política está en crisis o ha fracasado. Entonces vemos como todas las instituciones de una u otra manera están siendo transformadas por estos tiempos pandémicos. Y en las transformaciones no son momentáneas, no son temporales, van a quedar
efectos, residuos, alteraciones profundas o leves que van a cambiar en menor o mayor grado a las instituciones. La familia, hoy estamos viendo cómo se ve afectada en su esencia misma a través de la muerte pandémica de los seres mayores, de las personas mayores, de los abuelos, de los bisabuelos, de los tíos, de los padres. Vemos cómo se han destruido familias y eso va a llevar indefectiblemente a que los nuevos conceptos de familia que priman ya en otros lugares del mundo vayan a incorporarse. No podemos negar que la gente en estos tiempos de pandemia está planificando una nueva manera de desarrollar su existencia en los tiempos pospandémicos. Es innegable que la gente que ha tenido frustraciones de vida hoy se vea en la necesidad de transformarse, aunque implique migrar, aunque implique un cambio en el tipo de relaciones sociales que solía tener. Entonces, primero tenemos la institución familiar. La institución familiar es universal. La institución familiar está constituida por un sistema de normas y valores interrelacionados entre sí que satisfacen un conjunto de propósitos que está dado por la existencia de un grupo primario de procreación, educación de hijos, distribución de tareas esenciales. La familia ha ido cambiando desde una familia grande, compleja, a una familia mucho más reducida, de una familia de 10 hijos a una familia de 2 hijos. O hoy día, con las técnicas de inseminación artificial asistida, vemos, por ejemplo, ya familias en el mundo bajo la estructura de personas de un mismo sexo, o bien familias constituidas simplemente por un padre, una madre y un hijo. Un padre o una madre y un hijo. Nuestro Paraguay, sabemos que después de la guerra del 70 tuvo consigo una disminución de la población masculina y trajo una necesidad de repoblar, y sabido era que la existencia de numerosas madres solteras por esa necesidad propia que tenía nuestra sociedad. Pues bien, un siglo después, el mundo conoce que fácilmente hoy una mujer concibe y da a luz sin pensar siquiera en la necesidad de una pareja. Y lo mismo está ocurriendo con los hombres, que están recurriendo al alquiler de vientre, a la adquisición de óvulo y de un banco de óvulo para poder tener hijos. Todo esto cambia indiscutiblemente el panorama de la institución familiar que hemos conocido en las últimas décadas. Sabemos que la institución familiar tiene el vínculo consanguíneo, que aquellos que descienden de un mismo progenitor, bisabuelo, abuelo, padre, hijo, nieto, bisnieto, antes del bisabuelo el tatarabuelo y antes del tatarabuelo el chosno. Y era la misma sangre, el mismo vínculo sanguíneo. Tenemos el parentesco de afinidad o político que nace por el matrimonio propio y que se da entre esposa y padre del esposo, suegros, se da entre yernos y nueras, cuñados, etcétera. Obviamente hay un tipo de vínculo de adopción que se da entre los padres y el adoptado. Las familias se pueden constituir de diversas maneras, también según sus reglas de residencia. Tenemos
la patriarcal, aquella que se establece bajo la residencia de los padres del marido, la matriarcal, aquella que se establece bajo la residencia de los padres de la esposa, y la neolocal, que es cuando casado, ¿cómo es para, como diría que el refrán, el casado casa quiere, ¿no es cierto? Y entonces ahí tenemos la familia neolocal, según el número de esposos. El refrán, el que se casa, casa quiere. Bueno, después tenemos, según el número de esposos, tenemos monogamia, cuando hay una sola esposa y un solo marido. Poligamia, cuando el cónyuge se une a dos o más personas del otro sexo. Cuando es el varón tiene más de una esposa, es poliginia. Y poliandria, cuando la mujer es la que tiene varios varones, ¿no es cierto? Según las relaciones de poder, patriarcal, el padre es la figura dominante, matriarcal, la esposa. Vivimos tiempos, sabemos, de reconocimiento fáctico, no solo jurídico, de la igualdad del hombre y la mujer. Eso ha llevado a una eliminación de rasgos patriarcales, machistas, propios de una sociedad de otrora, y vemos que esta igualdad permite un relacionamiento más sabroso en el conjugo propio de las relaciones familiares. Luego tenemos varios tipos de familia, la familia nuclear, aquella que se genera a través de un matrimonio, es un grupo primario transitorio que va aumentando conforme nacen los hijos, existe un lazo estrecho de afectividad y solidaridad, viven bajo un mismo techo, difícilmente pasan las dos generaciones. Luego tenemos la llamada familia extensa, que se compone de varias unidades o familias nucleares, lleva más de 2 generaciones, se renueva y continúa independientemente de la muerte de alguno de sus miembros, está considerada ya como una institución, los lazos y afectos de sector no son siempre muy solidarios. También tenemos la llamada familia compuesta. La familia compuesta es la conformada a través de matrimonios poligámicos que, como ya expresábamos en párrafos anteriores, pueden ser poliándricos o poligínicos. El poligínico, para aquellos que se pregunten dónde se da, los poligínicos hay mucho en la cultura islámica y en la cultura hindú, y el poliándrico se dio en Creta, en Grecia. Aquellos que son seguidores de DC Comic, no nos olvidemos que la civilización de donde viene la Mujer Maravilla es una civilización que sus orígenes estuvo dada por la presencia fuerte de la mujer. En Creta la mujer tuvo una presencia fuerte. Funciones de la familia. La familia tiene una función biológica, procurar las satisfacciones sexuales de los adultos y perpetuación de la especie. Una económica, procura satisfacer las necesidades de todo ser humano a través de las estrechas relaciones y solidaridad. Educativa, procura la transmisión de la cultura, hábitos, costumbres. Religiosa, inculca la formación de valores y prácticas devotas. Y recreativa, procura el descanso, el recreo de los miembros. La mayoría de todos nosotros somos fanáticos de un club de fútbol o hacemos un deporte porque nos fue inspirado por nuestras familias.